Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos viendo el tema de gráficas de control. En esta pantalla tú puedes ver el resumen de todas las fórmulas que hemos utilizado para hacer las cartas de control, desde X barra, la carta R, la carta S, la carta I, la carta del rango móvil MR, la carta NP, la carta P, la carta C y la carta U. Te recuerdo que estas cartas que estoy marcando en este momento en la pantalla corresponden a datos cuantitativos, datos numéricos, y las de aquí abajo corresponden a datos cualitativos, cuando solamente estamos viendo cuántos artículos defectuosos tuvimos en una muestra, o cuántos defectos tuvimos en una muestra, o cuál fue la proporción de defectuosos o los defectos por unidad. Todo eso es lo que hicimos con estas cartas de datos cualitativos. Bueno, para las cartas de datos cuantitativos, que son estas que voy a marcar en este momento en color amarillo, utilizamos ciertos factores, por ejemplo aquí el factor A2, acá el factor A3, etcétera, y todos esos factores están aquí en esta tabla de constantes. Tú ves que tienen muchas columnas y seguramente me dirás, oye, pero en las cartas que hemos visto en estos videos no usamos todas las columnas. Sí, es cierto, no usamos todas las columnas. Vamos a ver cuáles columnas sí utilizamos. Bueno, primero usamos la constante A2. Esa constante A2 es esta columna de aquí, entonces la voy a marcar en amarillo. ¿Qué otras sí utilizamos? Luego la constante A3. Ok, entonces esta también ya la utilizamos. La marco también en color amarillo. ¿Qué otra tenemos? La constante D4 y la constante D3 para la carta del rango. Ajá. Entonces D4 y D3 están aquí. Mira. Son estas dos columnas. Por cierto, la constante D3 se obtiene de la siguiente fórmula, la que vemos aquí. Déjame hacer un poco más grande la pantalla para que se vea mejor. D3 es igual a 1 menos 3 que multiplica la constante D3 entre la constante D2, ¿sí? Entonces están involucradas dos constantes más, ¿sí? La constante D2 que está aquí y la constante D3 que está acá. Bueno, muy bien, pues entonces si nosotros quisiéramos hacer la fórmula más complicada para la carta correspondiente, podríamos usar más bien las columnas de D3 y D2 que están por acá. Entonces, en realidad, esas constantes también ya las estamos utilizando para calcular D3 mayúscula y D4 mayúscula, ¿sí? Son estas dos de aquí. Y si te fijas, aquí tenemos que D3 divide a D2, entonces sería lo mismo que si hiciéramos D3 por 1 sobre D2. Si hiciéramos estas dos columnas, entonces en realidad esta columna también ya la estamos utilizando. Bueno, ahora regreso al tamaño de pantalla anterior para poder ver toda la tabla. ¿Qué otras columnas de constantes ya sabemos utilizar? La constante B4 y la constante B3. Ok, entonces B4 y B3 que nos sirven para la carta de la desviación estándar. Sí, aquí está. Bueno, y ahora aquí en la carta de I, en la carta de los individuales, tenemos nuevamente la constante de 2. Bueno, pues esa constante de 2 ya la habíamos marcado en amarillo, ¿sí? Y nuevamente, como D2 está dividiendo, entonces aquí tenemos 1 sobre D2, diríamos, ¿sí? Entonces nuevamente podríamos también en este caso utilizar la columna de 1 sobre D2. Bueno. Ahora, otra cosa, tenemos para la carta de los individuos también, de las observaciones individuales, usamos también la constante E2. Entonces esa constante E2 la tenemos aquí.
que por cierto se calcula como 3 entre D2, entonces nuevamente podríamos usar la columna de D2 o 1 sobre D2 para hacer el cálculo de la constante D2. Entonces esta también ya sabemos utilizarla. ¿Qué más nos falta? Por último, para el rango móvil, D3 y D4. Entonces D3 y D4 son estas de aquí. Ya las habíamos marcado en amarillo anteriormente. Entonces pues ya acabamos con todas las constantes que sabemos utilizar hasta este momento para las cartas de datos cuantitativos. Como puedes observar acá en las cartas de datos cualitativos no tenemos ninguna constante, entonces no necesitamos tampoco la tabla. Y las demás, las que no marqué en amarillo, esas cuando las voy a utilizar. Permítame mostrarte las siguientes fórmulas. Déjame hacer esto un poco más pequeño para recorrer las fórmulas aquí junto con esta tabla. Fíjate que tenemos estas fórmulas que voy a marcar ahora en un color azul, así como este. Estas fórmulas también nos sirven para calcular límites de control de la carta X barra, la carta R y la carta S. La diferencia con las fórmulas pintadas en amarillo es que, en las fórmulas pintadas de amarillo no conocemos los estándares, y en las fórmulas pintadas de azul sí conocemos los estándares. ¿Cuáles estándares? Pues precisamente el valor de la media de la población y la desviación estándar de la población, ¿sí? O sea, mu y sigma. Si mu y sigma ya los conozco, entonces no tengo que calcularlos a partir de las muestras que yo estoy tomando, sino que ya aplico directamente los valores. Y por ejemplo, para la carta X barra, si ya conozco mu y sigma, pues entonces utilizaré más bien la constante A. Ok, entonces acá en la tabla de constantes voy a pintar esta columna de color azul. Así. Ahora vamos a ver qué pasa con la carta R. La carta R va a utilizar las constantes D2 mayúscula y D1 mayúscula. Entonces son estas dos columnas de aquí que me faltaba por saber cuándo las iba a utilizar. Bueno, pues ya sabemos cuándo las vamos a utilizar, cuando conozcamos el valor de sigma. Y por último, para hacer la carta S de la desviación estándar, si ya conozco sigma, utilizaré las constantes B6 y B5. Ok, entonces esas son estas dos columnas de acá. Pues listo, ya con esto queda demostrado que ya casi sé utilizar toda la tabla de constantes. Solamente me falta la constante C4 y 1 sobre C4. ¿Cuándo las voy a utilizar estas constantes? Bueno, mira, esta tabla de constantes trae solamente hasta un tamaño de muestra igual a 25. A partir de muestras más grandes, cuando tengamos 26 observaciones o más, entonces las constantes que necesitamos las vamos a calcular a partir de estas fórmulas que aparecen aquí abajo, ¿sí? Y entonces aquí en estas fórmulas yo veo que necesito el valor de C4, y como está como denominador, pues también podría usarlo como un multiplicador si utilizo la columna de 1 sobre C4. Entonces en realidad ahora sí ya sé cuándo utilizar estas columnas. Si tú programas una hoja como la que yo tengo aquí en la pantalla, entonces pues solamente utiliza las fórmulas que ves aquí abajo, mételas a una celda para que entonces solamente al cambiar el tamaño de la muestra, n aquí, n acá, n también aquí, n también acá, n aquí, n acá y n acá, simplemente tú cambias el valor de esta celda y entonces todas las constantes se te van a calcular en automático. Por ejemplo, aquí yo tengo un tamaño de muestra igual a 26, pero si lo cambio a 30, fíjate cómo va a cambiar el valor de las constantes. Ahí está. Y eso se debe a que introduje en cada una de las celdas la fórmula correspondiente. ¿Sí? Ahí está. Y las pongo un instante en la pantalla por si quieres hacer pausa y ver cómo introduje la fórmula en cada celda.
simplemente estoy siguiendo las fórmulas de aquí abajo. Y pues listo, con esto terminamos de ver todas las constantes que necesitamos para armar gráficos de control. Las fórmulas de aquí abajo, bueno, pues ya nada más nos explican cuáles vamos a utilizar en el caso de datos cualitativos. Si no conocemos el parámetro P, utilizaremos un estimado a partir de los datos, por eso es P testada, ¿sí? Pero si ya conocemos la proporción de defectuosos que tenemos, para el caso de las cartas NP y P, pues entonces ya no tenemos que calcularlo a partir de las muestras que tomemos, sino que simplemente introducimos directamente ese valor en la fórmula y pues ya va a estar muy sencillo calcular esos límites de control. Lo mismo sucede con la carta C y la carta U. Utilizaremos estimados a partir de las muestras, por eso es C barra y U barra, si no conocemos esos valores. Pero si ya son conocidos, entonces utilizaremos pues las mismas fórmulas, digamos, pero sin necesidad de calcularlos a partir de muestras, ¿sí? Bueno, muy bien, pues con esto terminamos la explicación general de las constantes de las cartas de control. Agradezco mucho tu atención. Te espero en los siguientes videos. Hasta luego.